Siempre he vivido en el Cerro de los Vientos, aquí en el suburbio, en una de esas comunidades que todo mundo conoce pero nadie les presta mucha atención. Es un lugar sencillo, casas pegadas unas con otras, calles angostas que suben y bajan, y todo mundo se conoce desde niños. Mi familia está aquí desde hace más de 30 años. Mis papás compraron nuestra casa cuando yo era pequeña, y nunca más nos fuimos de aquí. La gente es trabajadora. La mayoría sale temprano para trabajar en el centro de la ciudad y regresa hasta la noche. Está la panadería del señor Juan, la farmacia de doña Neusa, el mercadito del señor José, y estaba el bar de doña Rosa. Era uno de esos lugares donde crecías viendo a las mismas personas todos los días, donde todo mundo sabía de la vida de todo mundo. No era rico, pero era nuestro, ¿entiendes? Nos ayudábamos cuando necesitábamos, hacíamos fiesta en junio en la calle, y los niños jugaban libres por el vecindario. Era una vida sencilla, pero buena. El bar de doña Rosa quedaba justo en la esquina de la calle principal, con la calle donde vivo. Era uno de esos bares tradicionales con mesa de billar vieja, refrigerador ruidoso y unas sillas de plástico en la banqueta. Doña Rosa era una señora bajita, siempre con delantal, que conocía a todo mundo por su nombre y sabía exactamente lo que cada cliente quería tomar antes de que se lo pidiera. El bar funcionaba desde temprano, vendiendo café y pan con mantequilla para los trabajadores, y se quedaba abierto hasta tarde, cuando los hombres venían a jugar dominó y tomarse una cerveza después del trabajo. Era el punto de reunión del barrio, donde corrían las noticias y donde todo mundo se juntaba cuando había algo importante que discutir. Doña Rosa era como la matriarca de nuestra calle, siempre dando consejos a todo mundo y ayudando a quien necesitara. Tenía un empleado que trabajaba con ella desde hacía años, un hombre al que todo mundo le decía Chico, aunque su nombre verdadero era Francisco. Chico era una figura conocida en el barrio, pero siempre fue medio diferente del resto de la gente. Era un hombre como de 50 años, flaco, con el cabello siempre despeinado y una manera medio perdida de caminar. Todo mundo sabía que tenía algunos problemas mentales, pero nada muy grave. Era más bien una persona sencilla, que hablaba solo a veces y tenía unas manías raras. Vivía solo en una casita pequeña ahí cerca del bar y trabajaba para doña Rosa desde hacía unos 15 años. Limpiaba el bar, lavaba los vasos, barría la banqueta, esas cosas básicas. Doña Rosa siempre fue muy buena con él, lo trataba como si fuera de la familia, le daba comida, ropa y hasta le pagaba un sueldo para que se las arreglara. Chico era dedicado al trabajo, llegaba temprano y se iba tarde, siempre haciendo algo en el bar. La gente del barrio le tenía cariño, aunque lo encontraran medio raro. No platicaba mucho, pero era inofensivo, nunca molestó a nadie. Cuando hablaba, siempre era sobre el bar, sobre doña Rosa, o sobre unas cosas que nadie entendía muy bien. Hace unos 15 años, doña Rosa empezó a enfermarse. Primero fue solo un cansancio, después unos dolores en el cuerpo, y fue empeorando poco a poco. Trató de seguir atendiendo el bar, pero llegó un momento en que ya no podía más. Los doctores dijeron que era problema del corazón, que necesitaba descanso y ya no podía trabajar. Su familia, que vivía en otro barrio, vino a buscarla para cuidarla mejor. Fue algo triste para todo mundo, porque doña Rosa era querida por aquí. Trató de vender el bar, pero no apareció comprador, y con la enfermedad ya no tenía condiciones de seguir administrando nada. Entonces, simplemente cerró el bar y se fue con la familia. Dejó todo ahí adentro, las mesas, el refrigerador, los vasos, todo. Dijo que cuando se sintiera mejor iba a regresar a arreglar las cosas, pero todo mundo sabía que ya no iba a volver. El bar se quedó cerrado, con las puertas con llave y las ventanas tapadas con madera. Era raro pasar por ahí y ver ese lugar que siempre había estado tan lleno de gente completamente vacío y silencioso. La cosa es que Chico no aceptó que el bar había cerrado. Cuando doña Rosa se fue, él siguió apareciendo ahí todos los días, como si nada hubiera pasado. Se quedaba en la puerta, trataba de entrar, hablaba solo sobre tener que limpiar el bar, sobre los clientes que iban a llegar.
La gente del barrio le tuvo lástima y trató de ayudarlo. Mi mamá y otras vecinas le ofrecieron trabajo, comida. Trataron de explicarle que doña Rosa ya no iba a regresar. Pero él no aceptaba ayuda de nadie. Se enojaba cuando alguien trataba de platicar con él sobre eso. Insistía en que tenía que cuidar el bar, que doña Rosa iba a regresar y necesitaba encontrar todo en orden. Consiguió una llave de alguna manera, o tal vez doña Rosa le había dejado una, y empezó a entrar al bar todos los días. Limpiaba, organizaba, se quedaba ahí adentro haciendo quién sabe qué. La gente trató de platicar con él varias veces, pero él no escuchaba a nadie. Decía que estaba trabajando, que tenía que cuidar todo para cuando la patrona regresara. Con el tiempo, Chico se fue aislando cada vez más. Prácticamente vivió en el bar abandonado durante todos esos años. Salía solo para comprar comida en el mercadito, siempre corriendo, siempre con prisa de regresar al bar. La gente del barrio se acostumbró a la situación, medio que se rindió tratando de ayudarlo. De vez en cuando alguien tocaba la puerta para ver si estaba bien. Pero él siempre decía que todo estaba bien, que no necesitaba nada. Su casa se quedó abandonada, ya no pagaba las cuentas, no cuidaba nada más. Vivía solo para el bar. Durante el día, se podía ver ahí adentro, moviendo las cosas, limpiando, organizando. En la noche, prendía unas velas y se quedaba ahí hasta tarde. La gente empezó a encontrar eso medio raro, pero nadie sabía qué hacer. No le estaba haciendo daño a nadie. Estaba cuidando sus propios asuntos, aunque fuera medio loco. Mi mamá siempre decía que era mejor dejarlo en paz, que por lo menos estaba seguro ahí adentro y no le faltaba nada. Fue hace unos 2 años que empezaron los rumores raros sobre el bar. Primero fue doña María, que vive justo enfrente, que dijo que oía voces que venían de ahí durante la madrugada. No era solo la voz de Chico, eran varias voces, como si hubiera gente platicando ahí adentro. Después fue el señor Antonio, que trabaja de vigilante y pasa por la calle de madrugada, que dijo que veía luces raras en las ventanas del bar. No era luz de vela, era una luz diferente, medio azul, que parpadeaba y se movía. La gente empezó a comentar, pero nadie lo tomaba muy en serio. Todo mundo sabía que Chico estaba medio loco. Entonces tal vez estaba hablando solo, o tal vez era solo impresión de la gente. Pero los relatos fueron aumentando. Más gente empezó a decir que oía ruido de música que venía del bar, sonido de gente riéndose como si hubiera una fiesta ahí adentro. Eso era raro porque todo mundo sabía que solo estaba Chico ahí, y él siempre había sido una persona callada. Empezaron a circular historias de que se estaba volviendo más loco todavía, que estaba platicando con personas que no existían. Confieso que me dio curiosidad con todas esas historias. Una noche, mi prima Ana y yo decidimos pasar enfrente del bar para ver si veíamos algo raro. Eran como las 10 de la noche, la calle estaba bien callada, solo había la luz del poste alumbrando la esquina. Llegamos despacio, tratando de no hacer ruido, y nos quedamos observando el bar desde lejos. Al principio no vimos nada raro, solo la luz débil de una vela en la ventana. Pero después de unos minutos, empezamos a oír un murmullo que venía de ahí adentro. Era bajito, pero se podía notar que era la voz de Chico, hablando con alguien. Estaba platicando normal, como si hubiera otra persona ahí con él, haciendo preguntas y respondiendo, riéndose a veces. Ana se asustó y quería irse, pero yo estaba demasiado curiosa. Nos quedamos ahí unos 20 minutos, escuchándolo platicar con esas personas invisibles. Era como si el bar estuviera funcionando normal, con clientes y todo, solo que no había nadie ahí más que él. Fue algo muy raro, que me dejó pensando por días. Pero lo que realmente afectó a todo mundo pasó unas 2 semanas después de esa noche. Yo estaba regresando del trabajo, eran como las 6 de la tarde, cuando vi un grupito de gente parada enfrente del bar. Fui a ver qué estaba pasando y me encontré con una escena que nunca voy a olvidar. Chico estaba en la puerta del bar, hincado en el suelo, llorando y señalando una de las tablas de madera que tapaba la ventana. Y ahí, en la madera,
Había una mancha oscura que parecía la forma de una persona. No era una mancha cualquiera, era muy nítida, muy bien definida. Parecía la silueta de un hombre con los brazos abiertos, como si fuera un santo o algo así. Chico estaba diciendo que era un milagro, que había aparecido de la nada, que era una señal. La gente que estaba ahí se impresionó, porque realmente la mancha era muy rara, muy perfecta para ser solo una coincidencia. Algunos empezaron a decir que era un milagro de verdad. Otros pensaban que era solo humedad o algo natural. Pero todo mundo estaba de acuerdo en que era muy raro, muy bien hecho para ser solo casualidad. La noticia de la mancha se extendió por el barrio como fuego. En cuestión de horas, había gente de todos lados viniendo a ver el supuesto milagro. Chico se quedó al lado de la mancha todo el tiempo, contándole a todo mundo que había sido una señal, que él había visto la figura aparecer en la madera durante la madrugada. Decía que se había despertado con una luz fuerte que venía de la ventana, y cuando fue a ver, la mancha estaba ahí. La gente más religiosa del barrio empezó a creer que era un milagro de verdad, que tal vez era San Francisco, el santo que tenía el mismo nombre que Chico. Empezaron a prender velas enfrente del bar, a hacer oraciones, a pedir bendiciones. Chico se puso aún más emocionado, diciendo que siempre había sabido que algo especial iba a pasar ahí, que el bar era un lugar sagrado. Empezó a comportarse como si fuera una especie de guardián del milagro. No dejaba que nadie se acercara mucho a la mancha. Le explicaba a todo mundo lo que había pasado. Era como si finalmente hubiera encontrado un propósito, una razón para estar ahí cuidando el bar todos esos años. La situación se puso tan grande que llegó hasta el padre de nuestra parroquia. El padre Juan era un hombre serio, que no creía mucho en esas cosas de milagros, y vino a ver personalmente lo que estaba pasando. Examinó la mancha con cuidado, platicó con Chico, les preguntó a los vecinos cómo había sido. Después de unas 2 horas analizando todo, dijo que no creía que fuera un milagro. Según él, era solo una mancha de humedad, que había tomado una forma que parecía una persona por pura coincidencia. Dijo que esas cosas pasan, que a veces vemos lo que queremos ver, especialmente cuando tenemos la cabeza medio perturbada. Trató de explicarle eso a Chico, pero él no quiso escuchar. Se enojó con el padre. Dijo que él no entendía nada, que estaba negando un milagro verdadero. El padre trató de calmarlo, pero no sirvió de nada. Empezó a gritar, a decir que nadie le creía, que todo mundo pensaba que estaba loco. Fue una escena muy triste, porque se podía ver que él realmente creía en lo que estaba diciendo. Después de la visita del padre, Chico cambió completamente. Él, que ya estaba aislado, se cerró aún más. Ya no dejaba que nadie se acercara al bar, no platicaba con nadie, no salía ni para comprar comida. Cerró todas las puertas y ventanas, dejó solo una pequeña abertura para entrar y salir. La gente del barrio se preocupó porque él claramente estaba mal, pero no había manera de ayudar si él no dejaba que nadie se acercara. Mi mamá trató de llevarle comida algunas veces, pero él no abría la puerta. Solo gritaba desde adentro que todo estaba bien, que no necesitaba nada. Los vecinos empezaron a oírlo hablando solo todo el tiempo, día y noche, como si estuviera teniendo largas conversaciones con alguien. A veces gritaba, a veces lloraba, a veces se reía. Era como si estuviera viviendo en una realidad completamente diferente a la nuestra. La gente comentaba que se había vuelto completamente loco, que la historia del milagro había sido la gota que derramó el vaso. Pero nadie sabía qué hacer, porque él no aceptaba ayuda de nadie. Las cosas fueron empeorando poco a poco. Chico dejó de salir completamente del bar. Nadie lo veía más en la calle, ni para comprar comida, ni para nada. La gente empezó a preguntarse cómo estaba sobreviviendo ahí adentro. Algunos vecinos trataron de llamar a la policía o a la gente de asistencia social, pero como él no le estaba haciendo daño a nadie, y el bar técnicamente no era invadido, él había trabajado ahí por años, no había mucho que hacer. Él estaba en la propiedad con el permiso de Doña Rosa, aunque la situación fuera rara.
Los ruidos que venían del bar se pusieron aún más intensos. Ahora no era solo plática, eran gritos, llanto, risas fuertes, como si estuviera teniendo crisis nerviosas constantes. A veces se podía oír golpeando las paredes, arrastrando muebles, rompiendo cosas. Era perturbador pasar cerca del bar, especialmente en la noche. Los niños del barrio empezaron a tener miedo de pasar por ahí y hasta los adultos evitaban esa esquina cuando podían. La mancha en la madera seguía ahí, pero ahora nadie hablaba más de milagros. Todo mundo solo quería que la situación se resolviera de alguna manera. El final de esta historia pasó un martes en la mañana, hace unos 6 meses. Yo me estaba arreglando para ir a trabajar cuando oí gritos en la calle. Salí corriendo y vi humo saliendo del bar. Chico le había prendido fuego a todo. Cuando llegaron los bomberos, ya era demasiado tarde. El bar estaba completamente en llamas, y él estaba ahí adentro. Nadie pudo salvarlo. Dicen que él mismo le prendió fuego al lugar, que lo encontraron en medio del bar con un bote de gasolina al lado. No dejó carta, no le explicó nada a nadie. Simplemente decidió acabar con todo de una vez. Fue una tragedia que sacudió a todo el barrio. Todo mundo se quedó preguntándose si podíamos haber hecho algo diferente, si había manera de haber evitado eso. Pero la verdad es que él no dejaba que nadie lo ayudara. Vivía en su mundo, y tal vez pensó que esa era la única salida. El fuego destruyó completamente el bar. No quedó nada, ni la famosa mancha en la madera que había causado toda esa confusión. Todo se volvió ceniza y escombros. Después del incendio, la familia de Doña Rosa vino a cuidar los restos. Limpiaron todo, vendieron el terreno, y hoy hay una casa nueva ahí en la esquina. Una familia joven se mudó para allá, con niños pequeños, y la vida del barrio regresó a la normalidad. Pero yo nunca pude olvidar completamente esta historia. A veces, cuando paso por ahí, todavía pienso en Chico, en Doña Rosa, en el bar que era el corazón de nuestro barrio. Pienso si realmente había algo raro pasando en ese lugar, o si todo era cosa de su cabeza. Pienso si podíamos haber insistido más en ayudar, si podíamos haber llamado a alguien para internarlo, si podíamos haber hecho algo para evitar ese final trágico. Pero la verdad es que algunas personas son difíciles de ayudar, especialmente cuando no quieren que las ayuden. Chico había creado un mundo propio ahí adentro del bar, y tal vez para él eso era más real que nuestra realidad. Tal vez él realmente creía que estaba cuidando el bar para que Doña Rosa regresara, que estaba protegiendo un milagro, que estaba cumpliendo una misión importante, y tal vez, al final, pensó que la única forma de completar esa misión era llevándose todo con él. Esta historia me enseñó que nunca sabemos completamente lo que pasa en la cabeza de otras personas. Chico siempre fue visto como el loco del barrio, pero tal vez él veía cosas que nosotros no veíamos. Tal vez tenía una conexión con ese lugar que nosotros no entendíamos. No estoy diciendo que creo en milagros o en cosas sobrenaturales, pero tampoco puedo negar que había algo raro en toda esa situación. Los ruidos, las voces, la mancha en la madera, todo eso pasó de verdad. Varias personas lo vieron y lo oyeron. Puede tener explicación científica para todo. Puede haber sido solo coincidencia. Puede haber sido solo la imaginación de una persona perturbada. Pero también puede haber sido algo que no podemos explicar, algo que va más allá de lo que consideramos normal. Lo que sé es que ese hombre dedicó 15 años de su vida cuidando un bar abandonado, creyendo que estaba haciendo algo importante, y al final murió por esa creencia. Eso es triste, sin importar si era real o no lo que él veía ahí adentro. Hoy, cuando paso por la esquina donde estaba el bar, veo la casa nueva, veo a los niños jugando en el patio, veo la vida normal siguiendo su curso. Pero a veces, principalmente en la noche, me encuentro viendo hacia ese lugar y preguntándome si todavía hay algo ahí. Si las voces que Chico oía todavía están por ahí. Si la energía rara que él sentía todavía existe de alguna forma. Puede ser tontería mía, puede ser solo impresión, pero a veces tengo la sensación de que ese lugar todavía guarda algún secreto, algo que nunca vamos a entender completamente,
Chico se llevó su verdad con él en ese incendio, y nunca vamos a saber si él realmente estaba loco o si sabía algo que el resto de nosotros no podíamos ver. Lo que queda es la memoria de un hombre que creyó tanto en algo que fue capaz de morir por eso, y la pregunta que nunca va a ser respondida, ¿será que él tenía razón? Desde que tengo memoria, siempre he tenido una sensibilidad extraña para cosas que no puedo explicar. No soy de creer fácilmente en historias de fantasmas o cosas sobrenaturales. Siempre he sido escéptico e intentado encontrar explicaciones racionales para todo. Pero hay una historia de mi infancia que nunca he podido explicar completamente, incluso después de casi 20 años. Ocurrió en la casa de mis abuelos, donde pasé gran parte de mi niñez. Era una casa antigua, construida en los años 50, con ese olor característico de muebles de madera vieja y libros guardados por décadas. No era una mansión embrujada ni nada por el estilo. Era solo una casa normal de familia, con fotos en las paredes, sofás gastados por el uso y esa sensación de calidez que solo la casa de los abuelos tiene. Nunca imaginé que ese lugar tan familiar podría darme el mayor susto de mi vida, algo que hasta hoy me hace cuestionar lo que realmente existe más allá de lo que podemos ver o tocar. Yo debía tener unos 9 años cuando todo comenzó. En aquella época, mis 2 primos y yo pasábamos las vacaciones de verano en la casa de nuestros abuelos. Mi primo mayor, Marcos, tenía 12 años, y Julia, la más pequeña, apenas tenía 6. Éramos muy unidos y pasábamos todo el día jugando en el patio, trepando árboles e inventando historias. Mi abuelo era un hombre tranquilo, siempre con un libro en la mano, sentado en el portal. Mi abuela era lo opuesto, siempre activa, cocinando algo en la cocina o cuidando del jardín. La casa tenía 2 pisos, con 3 habitaciones arriba, y la sala, cocina y un pequeño despacho abajo. Los 3 dormíamos en la misma habitación, en colchones en el suelo, lo que hacía todo aún más divertido, como si fuera un campamento permanente. Nunca tuve miedo de dormir allí, al contrario, era el lugar donde me sentía más seguro en el mundo. Fue en una noche de jueves cuando todo cambió. Lo recuerdo perfectamente porque al día siguiente tendríamos una excursión escolar y estaba muy emocionado para dormir. Debían ser alrededor de las 2 de la mañana cuando desperté con una urgente necesidad de ir al baño. El baño estaba al final del pasillo, y tendría que pasar por las habitaciones de mis abuelos y por la habitación de huéspedes para llegar allí. No encendí ninguna luz para no despertar a nadie. Solo usé la claridad que venía de la ventana del pasillo, donde la luz del poste de la calle entraba suavemente. Salí de la habitación de puntillas, tratando de no hacer ruido en el piso de madera que crujía con cualquier movimiento más brusco. Estaba casi llegando al baño cuando lo vi. Al principio, pensé que era mi abuelo, pues tenía la misma forma y altura. Era una silueta parada en medio del pasillo, justo frente a la puerta de la habitación de huéspedes. Me quedé quieto, sin saber si continuaba caminando o si regresaba a la habitación. No sentí miedo inmediatamente, solo una confusión sobre qué estaría haciendo mi abuelo parado allí en la oscuridad. Llamé en voz baja, «Abue», pero no hubo respuesta. La figura continuó inmóvil, como si estuviera mirando hacia la pared. Di un paso adelante, y fue cuando me di cuenta de que algo estaba mal. La silueta no tenía consistencia. Era como si estuviera hecha de una niebla densa, más oscura que la oscuridad alrededor. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes. Me quedé paralizado, sin poder moverme, mientras observaba aquella figura. No podía ver detalles del rostro, pero estaba seguro de que era la forma de un hombre. Lo más extraño es que no sentí un miedo paralizante, como en las películas de terror. Era más una sensación de profunda incomodidad, como si estuviera viendo algo que no debería ver, algo que no pertenecía a este mundo. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos,
La figura comenzó a moverse lentamente hacia la habitación de mis abuelos, sin hacer ningún sonido. No había pasos. Era como si estuviera flotando unos centímetros por encima del suelo. Cuando la figura desapareció en la oscuridad de la habitación de mis abuelos, finalmente pude moverme. Olvidé completamente el baño y corrí de regreso a mi habitación, saltando a mi cama y cubriéndome hasta la cabeza con la cobija. Me quedé acostado, temblando, tratando de convencerme a mí mismo de que había sido solo un sueño o una sombra proyectada por algún coche que pasó en la calle. Pero sabía, en el fondo, que había visto algo real. No pude dormir el resto de la noche, estando atento a cualquier ruido o movimiento. Cuando el sol finalmente salió, me sentí aliviado, como si la luz del día hubiera espantado cualquier cosa extraña que pudiera estar en la casa. En el desayuno, observé a mis abuelos con atención, buscando alguna señal de que algo extraño hubiera ocurrido durante la noche, pero ellos actuaban normalmente, conversando sobre el clima y los planes para el día. Mi abuelo leyó el periódico como siempre hacía, y mi abuela preparó hot cakes para todos nosotros. No mencioné nada sobre lo que había visto, en parte porque no quería asustarlos, pero principalmente porque no sabía cómo explicar algo que ni yo mismo entendía. Mis primos tampoco parecían haber notado nada extraño, jugando y discutiendo como siempre hacían por la mañana. Comencé a convencerme de que tal vez había sido solo una pesadilla muy vívida. Pasaron algunos días sin que nada ocurriera, y ya casi estaba olvidando el incidente, hasta que en una noche de domingo desperté nuevamente en medio de la madrugada. Esta vez no fue para ir al baño, sino porque escuché un ruido extraño proveniente del pasillo. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me quedé acostado, inmóvil, con miedo de mirar hacia la puerta de la habitación que estaba entreabierta. Mis primos seguían durmiendo profundamente. El ruido continuó por algunos minutos y luego se detuvo abruptamente. Reuní todo mi valor y me levanté para cerrar la puerta, pensando que así me sentiría más seguro. Fue cuando vi la misma figura parada frente a la puerta, como si me estuviera observando. Esta vez, pude ver un poco más de detalles. La figura tenía la forma exacta de mi abuelo, con los mismos hombros encorvados y la misma postura. Pero no era sólida, era como si estuviera hecha de humo o niebla oscura. Lo más perturbador es que, donde debería estar el rostro, había solo una mancha oscura, sin ojos, nariz o boca visibles. Me quedé petrificado, sin poder gritar o moverme. La figura se quedó allí por algunos segundos, después se giró lentamente y comenzó a alejarse por el pasillo, en la misma dirección de antes. Esta vez, noté que no hacía absolutamente ningún sonido al moverse, ni siquiera el crujido del piso que todos nosotros hacíamos al caminar por allí. A la mañana siguiente, no aguanté más guardar aquello solo para mí y decidí hablar con mi primo mayor. Esperamos a que Julia fuera a jugar al jardín con nuestra abuela y nos sentamos en la escalera trasera de la casa. «Marcos, ¿has visto algo extraño aquí en la casa?», pregunté, tratando de no parecer asustado. Él me miró con una expresión seria, algo raro para él que siempre estaba bromeando. «¿Cómo qué?», preguntó, pero por su tono de voz me di cuenta de que sabía exactamente de qué estaba hablando. «¿Como alguien en el pasillo por la noche?», respondí, sintiendo un escalofrío solo de mencionarlo. Marcos se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si debía contarme algo o no. «Lo vi», finalmente dijo, en voz baja. «La semana pasada. Pensé que era el abuelo yendo al baño, pero no era él. Sentí un alivio inmenso al saber que no era el único, pero al mismo tiempo, un miedo aún mayor se instaló en mí. Si no era solo mi imaginación, entonces, ¿qué era aquello que estábamos viendo?» «¿Cómo sabes que no era el abuelo?», pregunté, aún tratando de encontrar una explicación racional. Marcos miró a los lados, como si estuviera verificando si alguien podría escucharnos. Porque me levanté para ver si estaba bien. Pensé que podía estar sintiéndose mal o algo así. Fui hasta su habitación y
El abuelo y la abuela estaban durmiendo. Los dos, en la cama. Aquella revelación me dejó con un nudo en la garganta. Si nuestros abuelos estaban durmiendo, entonces ¿quién o qué era aquella figura en el pasillo? Marcos y yo hicimos un pacto de estar atentos las próximas noches, para ver si podíamos descubrir más sobre aquella presencia extraña. También acordamos no contarle a Julia, para no asustarla, ni a nuestros abuelos, que probablemente no nos creerían. Durante el día, investigamos discretamente por la casa, buscando alguna pista o explicación. Verificamos si había algún espejo u objeto que pudiera crear reflejos extraños con la luz de la calle, o si las sombras de los árboles del jardín podrían formar aquella silueta en el pasillo. Pero no encontramos nada que explicara lo que habíamos visto. Aquella noche, tuve dificultad para dormir. Cada ruido de la casa antigua me hacía abrir los ojos y mirar hacia la puerta, esperando ver aquella figura nuevamente. Marcos también estaba despierto. Podíamos vernos uno al otro en la penumbra de la habitación, ambos vigilantes. Julia dormía tranquilamente sin saber de nuestro pacto secreto. Alrededor de la medianoche, escuchamos pasos en el pasillo. Eran pasos normales, que hacían crujir el piso. Marcos y yo nos miramos, sabiendo que aquellos eran pasos reales, probablemente de uno de nuestros abuelos. Poco después, escuchamos el ruido de la descarga y los pasos volviendo a la habitación. Continuamos despiertos, esperando algo más. Fue alrededor de las 3 de la mañana que ocurrió nuevamente. No hubo sonido alguno, pero sentí un cambio en la atmósfera de la habitación, como si el aire se hubiera vuelto más pesado y frío. Miré hacia la puerta y allí estaba, la figura, parada en la entrada de nuestra habitación. Esta vez, parecía estar observándonos directamente. Toqué a Marcos, que ya estaba mirando en la misma dirección, con los ojos muy abiertos. La figura se quedó allí por casi un minuto, completamente inmóvil. Entonces, lentamente, comenzó a alejarse por el pasillo. Sin intercambiar una palabra, Marcos y yo nos levantamos y fuimos hasta la puerta, teniendo cuidado de no despertar a Julia. Espiamos por el pasillo y vimos a la figura parada frente a la habitación de nuestros abuelos, como si estuviera contemplando la puerta cerrada. Mientras observábamos, la figura comenzó a volverse menos nítida, como si estuviera disolviéndose en el aire. En pocos segundos, había desaparecido completamente. Volvimos a nuestras camas, incapaces de dormir o incluso de hablar sobre lo que acabábamos de presenciar. A la mañana siguiente, Marcos y yo estábamos exhaustos, con profundas ojeras. Nuestra abuela preguntó si estábamos enfermos, e inventamos una excusa sobre habernos quedado despiertos hasta tarde contando historias de terror. Ella sacudió la cabeza, desaprobando, pero no insistió en el tema. Durante el desayuno, Julia dijo algo que nos dejó helados. No me gusta el hombre que se queda parado en la puerta de mi habitación por la noche. Marcos y yo nos miramos, sorprendidos. Nuestra abuela dejó de servir el café y miró a Julia con curiosidad. ¿Qué hombre, querida?, preguntó, probablemente pensando que era solo la imaginación fértil de una niña de 6 años. Julia continuó comiendo su cereal, como si lo que hubiera dicho fuera la cosa más normal del mundo. El hombre que se parece al abuelito, pero no es el abuelito. Él me mira, pero no dice nada. Nuestro abuelo, que estaba leyendo el periódico, bajó el papel y miró a Julia con una expresión extraña, que no pude descifrar. No era exactamente de miedo, sino de reconocimiento, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. ¿Desde cuándo ves a este hombre, Julia?, preguntó nuestro abuelo, con una voz tranquila, pero seria. Julia se encogió de hombros, aún concentrada en su cereal. Desde que llegamos, viene todas las noches, se queda parado en la puerta mirándome. A veces se va rápido, a veces se queda bastante tiempo. Nuestra abuela hizo la señal de la cruz y murmuró algo que no pude entender. Mi abuelo se quedó en silencio por un momento. Después dobló el periódico cuidadosamente y lo colocó sobre la mesa. No te preocupes por eso, Julia. Él no te hará daño, dijo.
con una certeza que me sorprendió. ¿Cómo podía estar tan seguro? ¿Será que él también había visto aquella figura? Después del desayuno, cuando Julia fue a jugar al jardín, Marcos y yo abordamos a nuestro abuelo. Él estaba en su despacho, organizando algunos papeles antiguos. Abue, sobre lo que Julia dijo, comencé, vacilante. Él nos miró por encima de sus lentes de lectura, con una expresión seria. Ustedes también lo vieron, ¿verdad?, preguntó directamente. Asentimos, sorprendidos por su franqueza. Él suspiró profundamente y nos invitó a sentarnos. Esta casa perteneció a mi padre, el padre de mi padre, comenzó. Él murió aquí, en la habitación que ahora es la de huéspedes. Era un buen hombre, pero muy apegado a esta casa. Construyó cada parte de ella con sus propias manos. Nuestro abuelo nos contó que, desde la muerte de su abuelo, ocasionalmente las personas relataban ver una figura semejante a él, vagando por los pasillos durante la noche. No es algo que ocurra siempre, y no todos pueden verlo, explicó. Parece que los niños y jóvenes son más sensibles a esto. Le pregunté si tenía miedo, y él sonrió suavemente. Al principio sí, mucho, pero con el tiempo, entendí que no había motivo para temer. Nunca hubo ningún incidente, ningún objeto movido o ruido extraño. Es como si él solo estuviera verificando si todo está bien con la casa y con quienes viven en ella. Aquella conversación con nuestro abuelo trajo cierto alivio, pero también muchas preguntas. Si aquella figura era realmente el espíritu de su abuelo, ¿por qué seguía atado a aquella casa? ¿Y por qué aparecía solo para algunas personas? Nuestro abuelo nos pidió que no comentáramos mucho sobre el asunto con nuestra abuela, que era muy religiosa y se perturbaba con estas historias. También nos aseguró que no había nada que temer, que en todos los años que vivió en aquella casa, nunca hubo ningún incidente negativo relacionado con aquella presencia. Aún así, en las noches siguientes, yo seguía aprensivo, esperando ver nuevamente aquella figura en el pasillo. Curiosamente, después de aquella conversación con nuestro abuelo, las apariciones se volvieron menos frecuentes. Vimos la figura solo 2 veces más durante el resto de las vacaciones, y en ambas ocasiones parecía menos nítida, como si estuviera desvaneciéndose. Julia también comentó que el hombre parecido al abuelito ya no venía a visitarla todas las noches. Era como si, al reconocer y aceptar su presencia, hubiera perdido parte de su fuerza o necesidad de manifestarse. O tal vez, como sugirió Marcos en una de nuestras conversaciones nocturnas, al hablar abiertamente sobre él, habíamos de alguna forma ayudado a aquel espíritu a liberarse de su apego a la casa. Las vacaciones llegaron a su fin y volvimos a nuestras casas, con nuestras respectivas familias. En los años siguientes, siempre que visitábamos la casa de nuestros abuelos, estábamos atentos a cualquier señal de aquella presencia misteriosa, pero nunca más se manifestó de forma tan clara como en aquel verano. A veces, yo sentía un cambio sutil en la atmósfera de alguna habitación, o veía por el rabillo del ojo una sombra que parecía tener la forma de una persona, pero nada tan concreto como aquellas primeras apariciones. Era como si aquella entidad se hubiera desprendido gradualmente de aquel lugar, o tal vez solo se hubiera acostumbrado a nuestra presencia y ya no sintiera la necesidad de observarnos. Cuando tenía cerca de 16 años, volví a pasar vacaciones en la casa de mis abuelos, esta vez solo. Mis primos no pudieron ir aquel año. Una noche desperté con la sensación de que había alguien en la habitación conmigo. Abrí los ojos y vi, sentada en la silla cerca de la ventana, la silueta de lo que parecía ser un hombre anciano. No sentí miedo, solo una curiosidad tranquila. La figura permaneció allí por algunos minutos. Después se levantó y salió de la habitación sin hacer ningún sonido. Al día siguiente, comenté casualmente con mi abuelo sobre lo ocurrido. Él sonrió y dijo, «Debe estar verificando si estás bien, ahora que estás creciendo». Fue la última vez que vi aquella figura. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 22 años.
En el funeral, mientras estábamos todos reunidos en la sala de la casa, tuve una sensación extraña, como si hubiera alguien más allí, observando silenciosamente nuestro dolor. Miré hacia el pasillo, y por un breve instante, pensé haber visto dos siluetas en vez de una, pero fue solo un vistazo, tan rápido que fácilmente podría haber sido solo un truco de mi mente afectada por el luto. Mi abuela vendió la casa pocos meses después, diciendo que era demasiado grande para que ella viviera sola. Parte de mí se pregunta si los nuevos residentes ya han visto algo extraño en los pasillos durante la noche, o si aquella presencia estaba tan ligada a nuestra familia que partió junto con mi abuela. Hoy, casi 20 años después de aquel primer encuentro, todavía pienso ocasionalmente en aquella figura en el pasillo. Conversé con Marcos sobre esto algunas veces a lo largo de los años, y él también mantiene vivos los recuerdos de aquel extraño verano. Julia, curiosamente, dice no recordar nada, como si aquellas experiencias hubieran sido completamente borradas de su memoria. Tal vez sea mejor así. Nunca llegué a una conclusión definitiva sobre lo que realmente vimos en aquella casa. Podría haber sido solo la imaginación fértil de niños impresionables, influenciados por historias de terror y por la atmósfera de una casa antigua. O tal vez haya sido algo más, algo que la ciencia aún no puede explicar completamente. Lo que más me intriga no es la posibilidad de que existan fantasmas o espíritus, sino la conexión que parece existir entre los vivos y los muertos, entre el presente y el pasado. Aquella figura nunca nos causó daño, nunca nos asustó deliberadamente. Era como si solo estuviera cumpliendo una rutina, verificando si todo estaba en orden en la casa que alguna vez fue suya. Hay algo profundamente humano en ese comportamiento, en ese apego a un lugar y a las personas que en él habitan. Si aquello era realmente el espíritu de mi bisabuelo, entonces tal vez la muerte no sea el fin absoluto que tememos, sino solo una transformación, un cambio de estado que no rompe completamente nuestros lazos con este mundo. A veces, cuando estoy solo en casa tarde por la noche, siento una presencia similar, como si alguien me estuviera observando silenciosamente. No es una sensación amenazadora, sino reconfortante, como si siempre hubiera alguien cuidando de mí. Tal vez sea solo el eco de aquellos recuerdos de infancia, o tal vez sea algo más. Prefiero pensar que, de alguna manera, aquellos que amamos nunca nos dejan completamente, que continúan acompañándonos y protegiéndonos, aunque no podamos verlos o tocarlos. Y si un día, después de que me haya ido, alguien siente mi presencia o vislumbra mi silueta en un pasillo oscuro, espero que no sienta miedo, sino el mismo confort extraño que aprendí a sentir con aquella figura que se parecía a mi abuelo, pero no era mi abuelo. Nunca conté esta historia a muchas personas, por miedo a ser ridiculizado o a que intenten convencerme de que todo fue imaginación. Pero sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión racional, cosas que no pueden ser explicadas por la ciencia o la lógica. No sé si creo en fantasmas en el sentido tradicional, pero creo que hay más entre el cielo y la tierra de lo que sueña nuestra vana filosofía, como diría Shakespeare. Y tal vez sea mejor así, que no todo pueda ser explicado o comprendido. Hay cierto confort en el misterio, en la posibilidad de que la vida y la conciencia sean más complejas y duraderas de lo que imaginamos. Y si aquella figura en el pasillo era realmente el espíritu de mi bisabuelo, entonces tal vez la muerte no sea el fin, sino solo el comienzo de una nueva forma de existencia, una en la que continuamos cuidando de aquellos que amamos, aunque ellos no puedan vernos ni oírnos. Me llamo Guadalupe, tengo 47 años y trabajo como vendedora ambulante en el mercado de la Ciudadela en Ciudad de México desde hace casi 18 años. Empecé vendiendo artesanías después de perder mi empleo en la tienda departamental y con el tiempo fui expandiendo a ropa típica,
accesorios y algunas antigüedades que compro de proveedores o de otras personas que necesitan deshacerse de cosas. No es una vida fácil, pero me permite pagar las cuentas y mantener a mi hija que está en la universidad. Cada domingo me levanto a las 4:30 de la mañana, preparo un café de olla bien fuerte, cargo mi vieja camioneta con la mercancía y me dirijo a montar mi puesto antes de las 6:00. Conozco prácticamente a todos allí. Los comerciantes son como una familia después de tanto tiempo. Tenemos nuestras peleas y desacuerdos, claro, pero al final del día, uno siempre ayuda al otro cuando lo necesita. Fue en una de esas mañanas de domingo, hace unos 8 meses, cuando todo comenzó, cuando compré aquel espejo a don Héctor, un señor que vendía antigüedades 3 puestos después del mío. Don Héctor estaba haciendo una especie de liquidación ese día, pues se estaba mudando a Oaxaca para estar más cerca de su familia. «Estoy liquidando todo, mijita», me dijo con aquella voz ronca. «Este espejo es muy especial, pero no tengo espacio para llevarlo conmigo». Era un espejo de pared, no muy grande, con un marco antiguo de madera oscura, tallado con detalles que parecían hojas y pequeños símbolos, a los que en ese momento no presté mucha atención. El vidrio tenía esas manchas amarillentas de antigüedad que dan encanto a los objetos viejos. Pensé que quedaría bonito en mi puesto, y podría atraer clientes que quisieran probarse los rebozos y sombreros que yo vendía. Pagué solamente 800 pesos por él, una verdadera ganga para un artículo tan bonito y bien conservado. Don Héctor parecía casi aliviado al deshacerse de él, pero en ese momento no le di importancia. Ya en la primera semana con el espejo colgado en el lateral de mi puesto, noté un aumento en las ventas. La gente, especialmente las mujeres, se detenían para mirarse, se probaban más productos y terminaban llevándose algo. Fue un mes excelente para el negocio, el mejor que había tenido en mucho tiempo. Llegué a comentarle a mi hija, Lupita, que aquel espejo había sido una inversión estupenda. Ella bromeó diciendo que tal vez era mágico, como en los cuentos de La Llorona. Nos reímos juntas, sin imaginar que había algo de verdad en aquella broma inocente. El espejo permanecía cubierto con un rebozo durante el transporte, y yo lo guardaba en el cuartito de atrás de mi casa durante la semana. Nada anormal ocurrió en las primeras semanas, y yo estaba satisfecha con mi adquisición, pensando que había hecho un gran negocio. Fue más o menos un mes después cuando comencé a notar cosas extrañas. Primero fueron pequeños detalles que fácilmente podrían explicarse por mi imaginación o por el cansancio. A veces, cuando arreglaba el puesto al final del día, tenía la impresión de ver un movimiento en el reflejo del espejo, como si hubiera alguien detrás de mí, pero cuando me volteaba, no había nadie. Otras veces, parecía que el reflejo tardaba una fracción de segundo más en acompañar mis movimientos. Nada muy alarmante, solo pequeñas sensaciones incómodas que yo pronto descartaba. Después de todo, el mercado es un lugar concurrido, con personas pasando todo el tiempo, y después de un día entero de trabajo, es normal que la mente juegue algunas bromas. Pero entonces, las cosas comenzaron a hacerse más evidentes y más difíciles de ignorar o racionalizar. Una tarde de domingo particularmente concurrida, estaba organizando algunos rebozos cuando noté por el rabillo del ojo que mi reflejo en el espejo parecía estar en una posición diferente a la mía. Cuando miré directamente, todo parecía normal, pero aquella sensación inquietante permaneció conmigo el resto del día. En la misma semana, percibí que el espejo a veces mostraba sombras que no correspondían a nada alrededor del puesto. Eran como siluetas oscuras que aparecían por un instante y luego desaparecían cuando intentaba mirar mejor. Comencé a sentirme incómoda, pero aún así, trataba de convencerme de que era solo el efecto de la luz del mercado, que siempre fue irregular, con esas lámparas fluorescentes parpadeando y las sombras de las lonas de los puestos moviéndose con el viento. No quería creer que había algo malo con el espejo que me estaba trayendo tanta suerte en las ventas. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Sueños vívidos y perturbadores que me despertaban en medio de la noche, sudada y con el corazón acelerado.
En el más recurrente de ellos, yo estaba en el mercado, sola, ya de noche, arreglando mis cosas. El espejo estaba colgado como siempre, pero cuando me acercaba, veía en el reflejo no mi rostro, sino el de una mujer que nunca había visto antes. Tenía ojos profundamente tristes y una expresión de desesperación. Sus labios se movían como si estuviera tratando de decirme algo, pero yo no podía oír. Cuando intentaba tocar el espejo, la imagen cambiaba y mostraba el mercado en llamas, con personas corriendo y gritando. Siempre despertaba en ese momento, con una sensación de angustia que permanecía conmigo por horas. Estas pesadillas se volvieron tan frecuentes que comencé a tener miedo de dormir. Lupita notó mis ojeras y mi nerviosismo, pero no quise preocuparla contándole sobre los sueños. Al fin y al cabo, ¿qué madre quiere parecer loca frente a su propia hija? Las reacciones de los clientes también comenzaron a cambiar. Al principio, como dije, el espejo atraía a las personas, pero ahora notaba que algunos clientes parecían incómodos cerca de él. Una señora llegó a comentar: «¡Qué espejo tan extraño! Parece que me está observando». Otra cliente, al probarse un sombrero y mirarse en el espejo, dio un paso atrás asustada, diciendo que por un momento vio a otra persona en el reflejo. Intenté minimizar la situación, diciendo que era solo un truco de luz, pero comencé a percibir un patrón inquietante. Algunas personas simplemente evitaban ese lado del puesto, como si instintivamente sintieran algo malo. Otros miraban fijamente al espejo por demasiado tiempo, casi hipnotizados, hasta que yo los interrumpía ofreciéndoles algún producto. Las ventas seguían siendo buenas, pero había algo perturbador en la forma en que el espejo parecía afectar a las personas. En una mañana de domingo particularmente fría, una mujer que nunca había visto antes se detuvo en mi puesto. No parecía interesada en la mercancía, solo se quedó mirando el espejo con una expresión seria. Era una señora de unos 70 años, cabello gris recogido en una trenza, usando un huipil tradicional bordado y un rebozo en los hombros. Después de algunos minutos observando, se acercó a mí y me dijo en voz baja: «No deberías tener este espejo aquí. No es un objeto común». Me sorprendió su abordaje directo y le pregunté qué quería decir con eso. La mujer miró alrededor como verificando si alguien estaba escuchando, y continuó: «Este espejo ve más allá de lo que nosotros vemos. Absorbe energías, tanto buenas como malas. Al principio, te traerá suerte, pero después…». No completó la frase, solo negó con la cabeza. Antes de que pudiera preguntarle más, se alejó, mezclándose con la multitud del mercado. Me quedé allí, parada, con un escalofrío recorriendo mi espalda a pesar del sol que comenzaba a calentar aquella mañana. Las palabras de aquella señora desconocida me perturbaron más de lo que me gustaría admitir. Decidí examinar el espejo más detalladamente. Lo saqué del cuartito de atrás y lo coloqué sobre la mesa de la cocina, bajo la luz fuerte de la lámpara. El marco de madera oscura tenía tallas que no había observado con atención antes. Lo que yo pensaba que eran solo decoraciones de hojas, en realidad incluían pequeños símbolos tallados discretamente entre los motivos florales. No reconocí ninguno de ellos, pero parecían antiguos, como glifos mayas o algún tipo de escritura arcaica. Pasé los dedos sobre ellos, sintiendo la madera fría y áspera bajo mi tacto. Fue cuando noté algo más. En la parte trasera del espejo, casi imperceptible, había una inscripción en español antiguo, medio borrada por el tiempo. Solo pude descifrar algunas palabras: refleja el alma, guarda memorias, portal entre. El resto era ilegible, desgastado por los años. Mientras examinaba estas marcas, tuve la clara sensación de estar siendo observada. Levanté los ojos hacia el espejo y, por un instante, juré haber visto un rostro diferente al mío mirándome fijamente. Retrocedí asustada, casi tirando el espejo al suelo. Mi corazón latía acelerado y mis manos temblaban. Decidí que necesitaba ayuda. Al día siguiente, busqué a mi amiga Carmela, que siempre se interesó por asuntos esotéricos y espirituales.
Le conté todo. Los reflejos extraños, las pesadillas, la advertencia de la mujer desconocida y los símbolos que encontré en el marco. Carmela escuchó atentamente, sin interrumpirme, lo que me hizo sentir un poco mejor. Al menos ella no pensaba que estaba loca. Cuando terminé, se quedó en silencio por algunos instantes, como si estuviera procesando toda la información. Guadalupe, finalmente dijo, creo que estás lidiando con un objeto de poder. No es necesariamente algo maligno, pero parece que este espejo tiene propiedades, digamos, especiales. Me sugirió que buscara a doña Soledad, una curandera respetada que vivía en Coyoacán. Ella entiende de estas cosas mejor que yo. Puede ayudarte a limpiar el espejo de estas energías acumuladas o, si es necesario, orientarte sobre cómo deshacerte de él adecuadamente. Concordé inmediatamente. En ese punto, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para librarme de aquella sensación constante de inquietud y de las pesadillas que no me dejaban dormir bien. Doña Soledad vivía en una casa sencilla en Coyoacán, con un patio lleno de hierbas medicinales y plantas sagradas como copal y sábila. Era una señora indígena, de cabello gris trenzado y ojos perspicaces que parecían ver más allá de las apariencias. Carmela me había acompañado e hizo las presentaciones. Sin muchas preguntas, doña Soledad me invitó a entrar y me pidió ver el espejo que yo había traído envuelto en un rebozo viejo. Tan pronto como lo coloqué sobre la mesa, ella frunció el ceño. Este objeto tiene mucha energía acumulada, dijo, sin tocarlo. Algunas buenas, otras no tanto. Circuló la mesa, observando el espejo desde varios ángulos, murmurando palabras en náhuatl que yo no podía entender. Finalmente, se volvió hacia mí. Puedo hacer una limpia, pero no sé si será suficiente. Este tipo de objeto a veces crea vínculos muy fuertes con las energías que absorbe. Aún así, acordamos intentar la limpia. Doña Soledad preparó un ritual con hierbas, copal y oraciones. Sahumó el espejo con ruda y romero, roció agua con sal gruesa y pasó una vela de 7 días encendida alrededor de él, siempre murmurando oraciones. El proceso duró casi 2 horas, y cuando terminó, ella parecía cansada. Hice lo que pude, dijo doña Soledad, secándose el sudor de la frente. Esto debe ayudar por un tiempo, pero mantente alerta. Si las señales vuelven, tendrás que tomar una decisión más definitiva sobre este espejo. Le pregunté qué quería decir con definitiva, y ella respondió con seriedad. Algunos objetos no deben permanecer en circulación. Acumulan mucha energía a lo largo de los años, de muchas personas diferentes, y eso crea una especie de conciencia propia. No siempre es algo que podamos controlar o purificar completamente. Le agradecí, pagué por la consulta y el ritual, y volví a casa sintiéndome un poco más ligera. Aquella noche, por primera vez en semanas, no tuve pesadillas. Desperté descansada y con la sensación de que tal vez el problema estaba resuelto. El espejo parecía normal, solo un objeto antiguo y bonito. Decidí llevarlo al mercado nuevamente, creyendo que la limpia de doña Soledad había funcionado. Durante algunas semanas, todo pareció volver a la normalidad. Las pesadillas habían cesado y no noté más reflejos extraños o sombras inexplicables en el espejo. Las ventas seguían siendo buenas, y los clientes ya no parecían incómodos al mirarse en él. Comencé a convencerme de que tal vez había exagerado, que tal vez solo era mi imaginación trabajando demasiado después de escuchar las historias de la señora misteriosa. Incluso comenté con Carmela que probablemente solo había sido su gestión, que después de oír sobre las supuestas propiedades místicas del espejo, mi mente había creado todas aquellas experiencias extrañas. Carmela no parecía tan convencida, pero respetó mi opinión. Solo mantente alerta, me aconsejó. Los objetos antiguos a veces cargan más historia de lo que podemos imaginar. Asentí, pero en el fondo, estaba segura de que el problema estaba resuelto y que podría seguir adelante sin más preocupaciones con aquel espejo que, después de todo, se había convertido en una pieza importante de mi puesto.
pero estaba equivocada. Aproximadamente un mes después de la limpia con doña Soledad, las pesadillas volvieron, aún más intensas que antes. Ahora, además de la mujer de mirada triste, veía otras figuras en el espejo, rostros que aparecían y desaparecían, algunos con expresiones de dolor, otros con sonrisas inquietantes. Despertaba gritando en medio de la noche, asustando a Lupita, que comenzó a preocuparse realmente por mí. «Mamá, necesitas ver a un médico», insistía. Esto no es normal, pero yo sabía que ningún médico podría ayudarme con aquello. No eran solo sueños. Podía sentir que había algo real en aquellas visiones, algo conectado a aquel espejo. En el mercado, los fenómenos extraños también regresaron. El reflejo a veces mostraba el puesto vacío cuando yo estaba allí, o mostraba personas que no estaban presentes. Una mañana, llegué a ver el reflejo de un hombre vestido con ropas antiguas, de un estilo que no se usaba desde hace décadas, parado detrás de mi puesto. Cuando me volteé, no había nadie allí. Comencé a cubrir el espejo cuando no estaba siendo usado, recordando lo que la señora misteriosa había dicho. El incidente con don Manuel fue lo que finalmente me convenció de que necesitaba tomar una actitud más drástica. Don Manuel era un cliente regular, un señor de unos 70 años que siempre pasaba por mi puesto para comprar rebozos para su esposa. Aquel domingo, estaba mirando algunos modelos nuevos que yo había recibido, cuando se detuvo súbitamente, mirando fijamente al espejo. Su rostro palideció y comenzó a temblar. «¿Qué fue eso?», murmuró, dando un paso atrás. «¿Qué fue qué, don Manuel?», pregunté, preocupada por su reacción. «Esa mujer, en el espejo», respondió, todavía mirando fijamente al reflejo. «Estaba justo detrás de ti, mirándome». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había ninguna mujer cerca de nosotros en ese momento. Don Manuel, un hombre normalmente tranquilo y racional, estaba visiblemente alterado. Parecía triste y estaba tratando de decir algo. Era exactamente como en mis pesadillas. Don Manuel dejó el puesto sin comprar nada, todavía temblando, y yo me quedé allí, con la certeza de que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Esa misma tarde, después de cerrar el puesto, llamé a Carmela. «Necesito ayuda más seria», dije, sin rodeos. «Las cosas están empeorando». Ella sugirió que buscáramos a doña Esperanza, una chamana con décadas de experiencia, conocida por lidiar con casos más complejos que doña Soledad. «Ella raramente atiende a personas nuevas», explicó Carmela. «Pero hablaré con ella. Le explicaré la situación. Si alguien puede ayudarte con este espejo, es ella». 2 días después, estábamos en la casa de doña Esperanza, un pequeño templo sencillo pero imponente en las afueras de Xochimilco. Doña Esperanza era una señora imponente, con ropas tradicionales y ojos que parecían atravesar tu alma. Tan pronto como vio el espejo, que yo había traído nuevamente envuelto, hizo un gesto de alejamiento. «Este objeto tiene muchos inquilinos», dijo, usando un término que yo nunca había escuchado antes. «Espíritus, energías, memorias, todo atrapado en este vidrio y en esta madera». El ritual que doña Esperanza realizó fue mucho más elaborado e intenso que el de doña Soledad. Duró una noche entera, con cantos, tambores, ofrendas y oraciones en lenguas indígenas que yo no conocía. Usó hierbas que llenaron la sala con aromas fuertes, derramó líquidos de varios colores sobre el espejo y encendió velas específicas en puntos estratégicos alrededor de él. En cierto momento, doña Esperanza entró en trance, hablando con voces diferentes a la suya, como si estuviera conversando con las presencias que habitaban el espejo. Fue aterrador y fascinante al mismo tiempo. Carmela sostenía mi mano con fuerza, murmurando que todo estaría bien. Cuando el ritual terminó, ya casi amanecía. Doña Esperanza, exhausta pero serena, se acercó a mí. «Logré limpiar muchas cosas», dijo, «pero este objeto tiene una conexión muy antigua con el otro lado. No puedo garantizar que la limpieza será permanente».
Hizo una pausa significativa antes de continuar. Mi recomendación sincera es que te deshagas de él. No lo vendas, no se lo des a otra persona, destrúyelo de forma adecuada. Salí del templo de Doña Esperanza con el espejo envuelto y una decisión tomada. Me desharía de él de una vez por todas. No valía la paz de mi mente, mi sueño tranquilo, mi salud. Por más que me hubiera traído buenas ventas al principio, ahora estaba claro que el precio a pagar era demasiado alto. Carmela me acompañó hasta mi casa y me ayudó a investigar sobre formas de destruir objetos con cargas negativas. Encontramos varias recomendaciones, desde enterrarlo en un cruce hasta romperlo durante la luna nueva con oraciones específicas. Doña Esperanza me había dado instrucciones precisas. Romper el espejo en un lugar apartado, preferiblemente un terreno baldío, durante la puesta del sol, después de recitar ciertas oraciones. Debería enterrar los fragmentos separadamente, en agujeros diferentes, y echar sal gruesa sobre cada uno de ellos. El marco debería ser quemado completamente, y las cenizas esparcidas en agua corriente. Parecía complicado e incluso un poco exagerado, pero después de todo lo que había experimentado, estaba dispuesta a seguir cada instrucción al pie de la letra. El viernes siguiente, día de luna nueva, Carmela y yo llevamos el espejo a un terreno baldío alejado, en los límites de la ciudad, cerca de Tlalpan. Esperamos a que el sol comenzara a ponerse y preparamos todo conforme a las instrucciones de Doña Esperanza. Encendí las velas, esparcí las hierbas en círculo y comencé a recitar las oraciones que ella me había enseñado. Cuando el cielo estaba teñido de rojo y naranja, tomé una piedra pesada que habíamos traído y, con el corazón acelerado, golpeé el centro del espejo. El vidrio se hizo añicos con un sonido agudo que pareció hacer eco más de lo que sería normal. Por un instante tuve la impresión de oír voces mezcladas en aquel sonido, como gritos distantes. Un viento súbito y frío sopló a nuestro alrededor, apagando las velas. A pesar de ser una noche de verano sin brisa, Carmela y yo nos miramos, asustadas, pero continuamos con el ritual. Separamos los fragmentos más grandes y los enterramos en agujeros diferentes, cubriendo cada uno con sal gruesa. Después, quemamos el marco en una pequeña hoguera que habíamos preparado, asegurándonos de que se transformara completamente en cenizas. Al día siguiente, completamos el ritual llevando las cenizas del marco hasta uno de los canales de Xochimilco y esparciéndolas en el agua corriente, conforme a las instrucciones. Mientras observábamos las cenizas siendo llevadas por la corriente, sentí un alivio inmenso, como si un peso hubiera sido quitado de mis hombros. Carmela me sonrió y apretó mi mano. «Se acabó», dijo simplemente, y yo creí que realmente había acabado. Aquella noche, dormí profundamente por primera vez en meses, sin sueños perturbadores o sensaciones de estar siendo observada. En los días siguientes, la sensación de paz continuó. Volví al mercado el domingo, sin el espejo, claro. Las ventas no fueron tan extraordinarias como en el periodo inicial con el espejo, pero fueron buenas, dentro de lo normal, y yo estaba perfectamente satisfecha con eso. Don Manuel apareció, pareciendo haber olvidado completamente el incidente de la semana anterior, y compró 2 rebozos para su esposa, comentando sobre el clima y otros asuntos triviales. Ya han pasado 6 meses desde que destruí el espejo, y mi vida ha vuelto completamente a la normalidad. Las pesadillas nunca más regresaron, y aquella sensación constante de inquietud desapareció por completo. Lupita notó el cambio en mí, comentando que parecía más ligera, más feliz. No le conté todos los detalles de lo que había sucedido. Algunas cosas son demasiado difíciles de explicar para quien no las ha vivido, pero compartí lo suficiente para que entendiera que el espejo de alguna forma me estaba afectando negativamente y que deshacerme de él había sido la decisión correcta. A veces, cuando estoy arreglando el puesto en el mercado, recuerdo aquellos meses extraños y siento un leve escalofrío. Pero es solo un recuerdo distante ahora, sin poder sobre mí. Esta experiencia me enseñó mucho sobre cómo los objetos pueden cargar energías e historias
que no podemos ver o entender completamente. Ahora soy mucho más cuidadosa con las cosas que compro, especialmente si son antiguas. Pregunto sobre la procedencia, la historia. Observo cómo me siento en presencia de ellas. No me volví supersticiosa, sigo siendo la misma persona práctica de siempre, pero desarrollé un respeto saludable por lo que no comprendemos totalmente. También aprendí a valorar más la paz de espíritu y el bienestar que cualquier ganancia material. Aquel espejo había mejorado mis ventas, es verdad, pero ¿a qué costo? Ningún dinero vale noches sin dormir, pesadillas constantes y aquella sensación permanente de miedo e inquietud. Hoy, mi puesto en el mercado sigue allí, sencillo y acogedor como siempre fue. No tengo ningún objeto mágico para atraer clientes, solo productos honestos y la buena atención de siempre. Y eso, descubrí, es más que suficiente. Mi nombre es Fernanda, y lo que voy a contar pasó hace 18 años, cuando yo tenía apenas 22. Mi papá, Roberto, siempre fue trailero, igual que mi abuelo y mi bisabuelo antes que él. Nuestra familia está en esta vida desde hace más de 25 años, transportando mercancía por todo México. Crecí oyendo historias de la carretera, pero siempre pensé que eran puras pláticas de traileros para pasar el rato. Nunca me imaginé que un día yo misma viviría algo que me haría cuestionar todo lo que pensaba saber del mundo. Hasta hoy, cuando pienso en ese viaje, siento un escalofrío en la espalda. No sé si fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero lo que pasó marcó mi vida para siempre. Algunas cosas uno nunca las olvida, por más que trate, y esta es una de ellas. Mi papá siempre fue un hombre práctico, con los pies en la tierra, de esos que no creen en tonterías. Él manejaba su tráiler Kenworth azul desde hacía más de 15 años. Conocía cada curva, cada gasolinera, cada peligro de la carretera. Cuando terminé la carrera de administración, me ofreció la oportunidad de acompañarlo en algunos viajes para conocer el negocio de la familia. La idea era que yo le ayudara con la parte burocrática, los papeles, esas cosas. Mi mamá no le gustó mucho la idea. Decía que la carretera no era lugar para mujeres, pero yo tenía curiosidad. Quería entender de dónde venía el dinero que mantenía nuestra casa, conocer el trabajo que alejaba a mi papá de casa por semanas. Él se puso contento con mi interés. Dijo que ya era hora de que aprendiera lo que realmente significaba ser de la familia Silva. Nunca pensé que esa decisión cambiaría mi perspectiva sobre tantas cosas. El primer viaje que hicimos juntos fue de Guadalajara hasta Tampico, una ruta que mi papá conocía como la palma de su mano. Cargamos refacciones de automóvil, nada muy pesado, pero lo suficientemente valioso como para exigir cuidado. Recuerdo que salimos un lunes por la mañana. El sol apenas estaba saliendo cuando dejamos la ciudad atrás. Mi papá estaba animado, cantaba algunas canciones viejas mientras manejaba. Me contaba historias de los primeros años en la carretera. Yo también estaba emocionada. Era mi primera vez viajando en tráiler, viendo el país desde una perspectiva completamente diferente. La cabina era cómoda, tenía una cama pequeña atrás de los asientos, donde yo podría descansar cuando él manejara de noche. Parecía que sería una aventura tranquila, una oportunidad para que papá e hija se conocieran mejor. ¿Cómo me equivoqué? Los primeros 2 días fueron exactamente como yo esperaba. Paramos en gasolineras conocidas de mi papá, donde él saludaba a los despachadores por su nombre, comía en los mismos restaurantes de siempre. Yo observaba todo con curiosidad, apuntaba los gastos, ayudaba con los papeles en las casetas. Mi papá me presentaba como la hija que va a cuidar los negocios, y yo me sentía importante, parte de algo más grande. Dormimos en moteles sencillos pero limpios. Comimos comida casera en fondas de carretera. Era una vida diferente a la que conocía en la ciudad, más simple, más directa. La gente era receptiva, principalmente cuando descubrían que yo era hija de Roberto, que aparentemente tenía buena reputación en la carretera. Todo parecía normal, hasta reconfortante.
Yo estaba empezando a entender por qué a mi papá le gustaba tanto esa vida. En la tercera noche, decidimos dormir en la cabina del tráiler para ahorrar dinero. Paramos en una gasolinera grande, de esas que están abiertas las 24 horas, con estacionamiento para tráileres. Había otros tráileros por ahí, algunos que mi papá conocía de vista. Cenamos en el restaurante de la gasolinera, platicamos con otros tráileros, todo muy normal. Cuando llegó la hora de dormir, mi papá estacionó el tráiler en un área más retirada, lejos de las luces principales de la gasolinera. Dijo que era mejor para descansar, que el ruido de los otros tráileres no nos molestaría tanto. Yo me acomodé en la cama pequeña. Él se quedó en el asiento del conductor reclinado. La noche estaba calurosa, pero había una brisa rica entrando por las ventanas abiertas. Quedarme dormida fue fácil. Estaba cansada después de 2 días de viaje. No me imaginaba que esa sería la noche que cambiaría todo. Desperté a media madrugada con una sensación rara, como si alguien me estuviera viendo. Miré a mi papá, que dormía profundamente, roncando bajito como siempre. La gasolinera estaba más silenciosa. Apenas algunas luces de seguridad alumbraban el estacionamiento. Me levanté para ir al baño, pero cuando pasé por la ventana lateral, algo me llamó la atención. En el espejo retrovisor del lado derecho, vi una forma oscura en la caja de nuestro tráiler. No era una sombra común, parecía tener movimiento propio, como si fuera una persona agachada ahí. Mi corazón se aceleró. Pensé que era un ladrón tratando de robarse la carga. Iba a despertar a mi papá, pero cuando volví a mirar, no había nada. El espejo mostraba apenas la caja vacía, iluminada por la luz amarillenta de la gasolinera. Respiré profundo, traté de calmarme. Pensé que era solo el cansancio del viaje. Pero esa sensación de que me estaban viendo no me dejó en paz. Regresé a la cama, pero no pude dormir bien. Me quedé viendo por la ventana, checando el espejo retrovisor de vez en cuando. Como a las 3 de la mañana, lo vi otra vez. Esta vez estaba segura. Había algo en la caja, una forma humana, pero distorsionada, como si fuera hecha de pura sombra. No tenía sentido. No había nadie cerca que pudiera proyectar esa sombra. Desperté a mi papá susurrando su nombre, tratando de no hacer ruido. Él abrió los ojos inmediatamente, como todo tráilero con experiencia hace cuando lo despiertan en la carretera. Le señalé el espejo, pero cuando él miró, no había nada. «Ha de haber sido un gato», dijo, «o algún animal buscando comida», pero yo sabía que no era eso. La forma que vi era demasiado grande para ser un animal y se movía de una manera que no parecía natural. Mi papá me tranquilizó. Dijo que era normal ponerse nerviosa en el primer viaje, pero yo vi cómo checó los seguros de las puertas. Temprano en la mañana, decidimos cargar gasolina y desayunar antes de continuar el viaje. Fuimos hasta la gasolinera principal, donde había más movimiento. Mientras mi papá se ocupaba del combustible, fui a comprar algunas cosas en la tienda. El despachador, un señor mayor que se llamaba Checo, me preguntó si éramos los que estaban estacionados allá al fondo. Cuando le confirmé, puso una cara rara y dijo, «¿Ustedes vieron algo durante la noche?» Se me heló el corazón. Le pregunté qué quería decir. Él miró alrededor, como si no quisiera que otros oyeran, y susurró, «A veces aparece algo raro por aquí, principalmente cerca de los tráileres que se paran en esa área. Los tráileros hablan de una sombra que no debería estar ahí». Sentí un escalofrío en la espalda. Era exactamente lo que yo había visto. Le pregunté si sabía qué era, pero él nomás movió la cabeza y dijo, «Nadie sabe, pero es mejor no quedarse mucho tiempo por aquí». Pagué las compras con las manos temblando. Cuando regresé al tráiler, le conté a mi papá lo que Checo había dicho. Vi que se quedó pensativo, pero trató de disimular. Dijo que eran puras historias de gasolinera, que todo lugar en la carretera tiene sus leyendas. Pero me di cuenta de que estaba más atento, viendo alrededor con más cuidado. Mientras terminábamos de cargar gasolina, apareció un gato cerca del tráiler. Era un gato común, rayado,
que probablemente vivía en la gasolinera, pero cuando se acercó a la caja, empezó a comportarse de manera extraña. Arqueó la espalda, erizó el pelo, empezó a maullar de una manera desesperada, como si le tuviera miedo a algo. Miraba fijamente hacia la parte de atrás del tráiler, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Mi papá trató de acercarse al gato, pero salió corriendo, maullando fuerte. Nunca vi un animal reaccionar de esa manera. Fue en ese momento que mi papá decidió que era mejor que nos fuéramos inmediatamente. Salimos de la gasolinera sin terminar de cargar completamente, algo que mi papá nunca hacía. Él siempre decía que en la carretera uno nunca sabe cuándo va a encontrar la siguiente gasolinera. Entonces es mejor siempre estar con el tanque lleno. Pero ese día, quiso salir de ahí lo más rápido posible. Durante las primeras horas de viaje, nos quedamos en silencio. Yo miraba constantemente por los espejos retrovisores, buscando cualquier cosa extraña. Mi papá manejaba más rápido de lo normal, como si quisiera alejarse de ese lugar lo más pronto posible. Traté de platicar algunas veces, pero él respondía con monosílabos, concentrado en la carretera. El ambiente dentro de la cabina estaba tenso, completamente diferente a los días anteriores. Era como si ambos supiéramos que algo estaba mal, pero ninguno de los dos quería admitirlo. La carretera parecía más sombría, aunque el sol estuviera brillando allá afuera. El resto del viaje hasta Tampico fue tenso y silencioso. Paramos apenas para comer y cargar gasolina, siempre en gasolineras con mucho movimiento, nunca quedándonos mucho tiempo en el mismo lugar. Mi papá evitaba los lugares más aislados que normalmente escogía para descansar. Dormimos en moteles las 2 noches siguientes, aunque gastáramos más dinero. Yo seguía teniendo la sensación de que me estaban viendo, principalmente cuando estaba cerca del tráiler. Varias veces pensé haber visto movimiento en el espejo retrovisor, pero cuando miraba directamente, no había nada. Mi papá nunca más mencionó lo que pasó en la gasolinera, pero me daba cuenta de que él también estaba más alerta. Checaba el tráiler con más frecuencia. Siempre daba una vuelta completa alrededor de la caja antes de partir. Era como si ambos estuviéramos esperando que algo pasara, pero al mismo tiempo, rogando que no pasara. El viaje que empezó como una aventura se había vuelto una pesadilla silenciosa. Cuando finalmente llegamos a Tampico, fue un alivio enorme. Fuimos directo al lugar de entrega, una empresa de refacciones en el centro de la ciudad. Mientras los trabajadores descargaban la mercancía, aproveché para dar una vuelta alrededor del tráiler, algo que me había acostumbrado a hacer durante el viaje. Fue entonces que vi algo que me heló la sangre en las venas. En la parte trasera de la caja, había marcas oscuras como si alguien se hubiera apoyado ahí con las manos sucias. No eran marcas de mugre común de la carretera. Eran diferentes, más oscuras, casi como si fueran quemaduras. Llamé a mi papá, que vino corriendo cuando vio mi expresión. Él miró las marcas, pasó la mano por encima, trató de limpiar con un trapo. No se quitaban. Las marcas estaban ahí, como una prueba física de que algo realmente había pasado. Mi papá se puso pálido, murmuró algo que no pude entender. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. La trabajadora responsable de recibir la carga, una señora de mediana edad que se llamaba Dolores, se dio cuenta de nuestra preocupación y se acercó. Cuando vio las marcas en la caja, suspiró y dijo: «Ah, ustedes también se encontraron con él». Le preguntamos qué quería decir, y ella nos explicó que ya había visto esas marcas en otros tráileres que venían de esa ruta. Según ella, siempre aparecían después de que los tráileros pasaran la noche en ciertas gasolineras de la carretera. «Nadie sabe qué es», dijo, «pero siempre deja esas marcas. Los tráileros hablan de una sombra que los sigue, pero nadie puede explicar bien». Nos contó que ya había visto por lo menos una docena de tráileres con marcas similares, siempre en la misma región de la caja. Algunos traileros relataban haber visto bultos, otros hablaban de sensaciones extrañas, pero todos tenían una cosa en común:
las marcas oscuras que no se quitaban con nada. Dolores dijo que era mejor no comentar mucho sobre eso, que la gente podía pensar que estábamos locos. Durante el camino de regreso a Guadalajara, mi papá y yo finalmente platicamos sobre lo que había pasado. Él admitió que ya había oído historias similares de otros tráileros, pero nunca les había puesto mucha atención. Dijo que en la carretera siempre hay leyendas, historias raras que los tráileros cuentan para entretenerse. Pero después de lo que vivimos, ya no sabía qué pensar. Las marcas en la caja eran reales, no podíamos negar eso. Tratamos varias veces de limpiarlas durante el viaje de regreso. Usamos diferentes productos, pero ahí seguían, como un recuerdo permanente de esa noche extraña. Mi papá dijo que tal vez era mejor que no le contara a mi mamá sobre lo que pasó, que ella ya se preocupaba lo suficiente por él en la carretera. Estuve de acuerdo, pero sabía que sería difícil guardarme eso. Algunas experiencias son demasiado grandes para mantenerlas en secreto. Llegamos a casa un viernes por la tarde, después de 6 días en la carretera. Mi mamá nos recibió con una cena especial. Quería saber todos los detalles del viaje. Le conté sobre los lugares que visitamos, la gente que conocimos, la comida que probamos. Pero omití la parte más importante, la que realmente importaba. Mi papá me apoyó, contando historias chistosas de la carretera, desviando la plática siempre que se acercaba a asuntos más serios. Pero me daba cuenta de que él también estaba diferente, más pensativo, como si esa experiencia lo hubiera afectado más de lo que quería admitir. Esa noche, tuve dificultad para dormir. Me quedé pensando en la sombra, en las marcas en la caja, en el comportamiento extraño del gato. Trataba de encontrar una explicación lógica para todo, pero no podía. Algunas cosas simplemente no tienen explicación, por más que uno trate de encontrarla. En los días siguientes, busqué en internet sobre historias similares. Encontré varios relatos de traileros que hablaban de sombras en la carretera, presencias extrañas, marcas inexplicables en sus vehículos. La mayoría de las historias venían de la misma región donde paramos esa noche, un tramo de la carretera conocido por accidentes y desapariciones. Algunos sitios mencionaban leyendas locales, historias de gente que murió en la carretera y que supuestamente espantan a los tráileros. No sé si creo en esas explicaciones sobrenaturales, pero tampoco puedo ignorar lo que vi y sentí. Le enseñé algunas de esas historias a mi papá, que se sorprendió con la cantidad de relatos similares. Él dijo que tal vez deberíamos evitar esa ruta en el futuro, por lo menos hasta entender mejor lo que estaba pasando. Pero ambos sabíamos que probablemente nunca tendríamos una explicación satisfactoria. Algunas cosas en la vida se quedan sin respuesta, y tal vez es mejor así. Pasaron algunas semanas antes de que mi papá hiciera otro viaje largo. Cuando regresó, me contó que había platicado con otros tráileros sobre nuestra experiencia. Descubrió que varios compañeros ya habían pasado por situaciones similares, pero pocos hablaban abiertamente sobre eso. Había como un código silencioso entre ellos, un entendimiento de que ciertas cosas de la carretera no deberían discutirse en detalle. Mi papá dijo que un trailero más grande, conocido como Don Joaquín, le había contado que esa región de la carretera era evitada por muchos tráileros con experiencia. Según él, quien conoce la carretera de verdad sabe que existen lugares donde es mejor no parar, principalmente de noche. Mi papá empezó a alterar sus rutas, evitando esa área siempre que fuera posible. Dijo que prefería manejar algunas horas más que correr el riesgo de pasar por eso otra vez. Yo no lo culpaba, sentía lo mismo. Las marcas en la caja del tráiler permanecieron ahí por meses. Mi papá trató de todo para quitarlas: productos químicos, lija, hasta repintado parcial. Nada funcionaba. Era como si fueran parte del metal, como si hubieran sido grabadas ahí por algún proceso que no podíamos entender. Eventualmente, se dio por vencido de tratar de quitarlas, y simplemente las aceptó como parte del tráiler. Decía que eran un recordatorio de que no todo en la vida tiene explicación, que existen misterios que es mejor dejar sin solución. Algunos de los otros tráileros que vieron las marcas reconocieron el patrón, confirmando que ya habían visto algo similar.
Eso me daba cierto consuelo, saber que no éramos los únicos que habían pasado por esa experiencia. Pero también me dejaba más intrigada sobre lo que realmente pasó esa noche. Mi relación con mi papá cambió después de ese viaje, no solo porque compartimos una experiencia extraña, sino porque vi un lado de él que nunca había visto antes. Vi que hasta un hombre práctico y con los pies en la tierra como él podía ser tocado por algo inexplicable. Empezamos a platicar más sobre la vida, sobre las cosas que no entendemos, sobre los misterios que encontramos en el camino. Él me contó otras historias de la carretera, algunas chistosas, otras tristes, algunas que nunca le había contado a nadie. Me di cuenta de que la vida de tráilero era mucho más compleja de lo que yo me imaginaba, llena de experiencias que no caben en explicaciones simples. Ese viaje me acercó a él de una manera que nunca esperé. Tal vez ese fue el lado positivo de toda esa experiencia extraña. Nunca más acompañé a mi papá en viajes largos después de ese, no por miedo, sino porque me di cuenta de que ese era su mundo, no el mío. Preferí ayudar con la parte administrativa del negocio, cuidando el papeleo, los contratos, las cuestiones burocráticas. Pero siempre que él salía de viaje, me preocupaba más que antes. Sabía que la carretera guardaba secretos que no podíamos entender, peligros que iban más allá de los accidentes y asaltos que todo mundo conoce. Mi papá siempre me hablaba cuando llegaba al destino, una práctica que empezó después de ese viaje. Creo que ambos nos volvimos más conscientes de que no todo en la vida está bajo nuestro control, que existen fuerzas que no podemos explicar o combatir. Esa conciencia cambió la forma como veo el mundo. Me hizo más humilde ante los misterios de la vida. Hoy, 18 años después, todavía pienso en esa noche en la gasolinera. Todavía me pregunto qué fue lo que realmente vimos, qué dejó esas marcas en la caja del tráiler. Mi papá se jubiló hace 5 años. Vendió el tráiler a un tráilero más joven. Antes de entregar las llaves, le contó al nuevo dueño sobre las marcas, sobre nuestra experiencia. El muchacho escuchó con atención, pero me di cuenta de que pensó que eran puras historias de tráilero viejo. Tal vez es mejor así. Tal vez algunas experiencias necesitan ser vividas para ser comprendidas. O tal vez nunca sean comprendidas, solo aceptadas como parte de los misterios que la vida nos presenta. No sé si creo en fantasmas o apariciones, pero sé que algo pasó esa noche, algo que cambió nuestra percepción sobre el mundo, y eso, por sí solo, ya es suficiente para mantener la historia viva en mi memoria. A veces, cuando paso por una carretera de noche, miro por los espejos retrovisores y me acuerdo de esa sombra. Nunca más vi nada parecido, pero la sensación permanece, como si parte de esa experiencia se hubiera quedado conmigo para siempre. Tal vez eso es lo que pasa cuando nos encontramos con algo que no podemos explicar. Una parte de nosotros se queda para siempre conectada con ese misterio. No sé si eso es bueno o malo, pero sé que es parte de quien soy hoy. Ese viaje me enseñó que el mundo es mucho más grande y complejo de lo que nos imaginamos, que existen cosas más allá de nuestra comprensión. Y tal vez sea exactamente eso lo que hace la vida interesante, saber que siempre habrá misterios esperando a ser descubiertos, o por lo menos, a ser vividos, aunque nunca podamos explicarlos completamente.